Como antes decía, estamos los martes estudiando el libro de Nehemías. Y como buena parte de vosotros sabéis, Nehemías nos habla de la construcción del muro. Sí, el muro era tan deplorable que hacía llorar hasta los niños, ¿no? Y aquí tenemos a Joya, no sé si está pensando en los muros de Jerusalén como Nehemías, pero lloró y oró al Señor, tenemos en la Escritura. Pero esta referencia a la edificación nos recuerda también que todos estamos en un momento de edificación. Y cuando uno tiene que edificar algo, tiene que pensar en qué materiales va a usar, qué materiales va a utilizar para una buena construcción. Y resulta que en la Escritura tenemos muchos ejemplos, muchos pasajes que nos hablan y se refieren precisamente a una construcción, a cómo construir. Probablemente recordamos, voy a poner alguno delante de vosotros y hacer una alusión rápida, pero después nos centraremos en uno de ellos. Uno de los versículos que pueden y nos hablan de la edificación en nuestras vidas es Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49, y lo conoceréis muy bien porque seguramente habéis escuchado acerca de aquel que edificó su casa sobre la tierra o sobre la arena, y la comparación que hizo el Señor. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, dice Jesús, y las hace, os indicaré a quién es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esta parábola del Señor nos compara Jesús la actitud de la persona que oye la palabra y qué es lo que hace con ella, ¿no? Alguien que escucha y que lleva a la práctica lo escuchado es como alguien que busca en la construcción un buen fundamento, y para eso ahonda, para pasar esas capas de arena que pueden haber y alcanzar la roca donde poner su fundamento. Y esta parábola nos habla de que a través de la tormenta, el río dando con ímpetu, la riada, nos habla y nos simboliza las dificultades de la vida. Y en la vida siempre va a haber pruebas, va a haber dificultades que van a azotar nuestra casa, nuestra vida, por todos lados. Por todos lados. Y lo que va a determinar si vamos a poder resistir es saber dónde estamos fundados, qué es lo que hay en la base de nuestra vida. ¿Una palabra de Dios que se lleva a la práctica o una palabra que solamente es oída? Así que podemos decir que cada vez que oímos la palabra de Dios, y por eso quería comenzar con esta alusión a este versículo, se nos produce este dilema. ¿Vamos a creer lo que oímos y lo hacemos? ¿O bien va a ser una predicación más, un sermón más, y ahí va a quedar? Porque va a tener que ver cómo vamos a enfrentar las dificultades, las riadas, las tempestades que vamos a tener que enfrentar más adelante. Así que el tema principal de ese primer versículo, estos son los que vamos a ver así de pasada, o son otros versículos que nos hablan de la edificación. El primero de Lucas 6, 47, 49, podríamos decir que tiene un tema principal y tiene que tratar, o trata, la obediencia a la palabra de Dios. El que oye y hace, comparado al hombre que ahonda y hace y pone el fundamento en la roca. Y el que oye y no hace es el desobediente. Así que el tema principal es la palabra de Dios. Y la enseñanza de ese pasaje es que una vida que está construida sabiamente es la que se fundamenta en los principios de la palabra de Dios. Es una vida que se fundamenta en los principios de la palabra de Dios. Obediencia. Muy bien. Ahora, siempre hago una reflexión ante esta enseñanza y este pasaje, que es posible estar oyendo la buena palabra de Dios, pero estar construyendo sobre la arena de nuestras ideas,
Es posible. Podemos conocer y tener a mano la palabra de Dios, poderla escuchar, pero a la hora de construir, bueno, preferimos hacerlo de otra manera. Es como tener la roca disponible y edificar sobre la arena, ¿verdad? Pero otros pasajes, si podemos más adelante, aquí está la enseñanza principal. Una vida construida sabiamente es la que se fundamenta en los principios de la palabra de Dios. Pero otro pasaje que podemos considerar sobre la construcción está en 1 Corintios 3, versículos 11 al 15. 1 Corintios 3, del 11 al 15, es Pablo el que habla, escribe a los Corintios, y habla de un edificio que Dios está construyendo. Y en el 3:11 habla del fundamento y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que hay otro aspecto de la construcción que Pablo nos explica en esta situación. Y podríamos decir que el tema principal de este pasaje, podemos ponerlo en la pantalla, es que Cristo es el único fundamento de la construcción. Y las obras del creyente, aquello que sobreedificamos sobre este fundamento, un día será juzgado. Y cada uno, como dice la palabra, recibirá su recompensa de acuerdo a si eso que ha sobreedificado resiste la prueba de fuego o no. Por eso nos introduce a pensar en qué tipo de materiales están puestos. Aquí Pablo menciona en el versículo 12 el oro, la plata, las piedras preciosas, materiales duros, materiales también caros, pero materiales que pueden resistir, pero en cambio la madera, el heno o la hojarasca son materiales combustibles que no pueden resistir una prueba de fuego. Así que la enseñanza de este pasaje podríamos explicarla de esta manera. Si ponemos la siguiente diapositiva. Cristo es el único fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Que es el fundamento de nuestra salvación. Pero la obra que edificamos encima será probada por el juicio. Y eso determinará nuestra recompensa. ¿De acuerdo? Así que, bien, tenemos por delante algo para poder edificar, que es esa roca, ese fundamento único que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y si estás edificando sobre otro fundamento, sencillamente no puedes llamarte hijo de Dios, no puedes llamarte cristiano. Porque el cristiano es aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Es el fundamento de su vida. Y así es como empezamos a edificar. Pero vamos a atender a cómo sobreedificamos, como nos dice el apóstol Pablo. La tercera cita, en la cual nos vamos a detener un poco más, la encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y segunda de Pedro, en este caso, mira, hemos oído lo que dijo Jesús acerca de la construcción, lo que decía Pablo. Ahora escuchamos también lo que el apóstol Pedro nos viene a decir por el Espíritu Santo. Y dice a partir del capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 5, vosotros también. Y dejadme hacer un alto, porque ¿de dónde viene Pedro diciendo? Pedro habla de que todas las cosas que son necesarias para la vida nos las ha dado Cristo Jesús por medio de su Hijo Jesucristo. Y al haber puesto nuestra fe en Él, hemos recibido preciosas, grandísimas promesas que nos hacen herederos de la gloria de Dios. Pero al llegar el versículo 5, nos habla que si bien esa fe es el fundamento, nos invita a añadir, nos invita a sobreedificar, como diría Pablo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después Pedro añade una nota interesante en su carta. Dice, por eso mismo yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que puedo decir como Pedro, probablemente sabéis estas cosas, pero voy a hacer también como Pedro, voy a insistir, voy a intentar hacernoslas recordar también yo, para que estemos confirmados. Así es, el tema principal de esta sección de segunda de Pedro 1, 5 al 11, podríamos decir, o el tema principal es la diligencia en añadir a nuestra fe. Es la invitación a sobreedificar, añadir a nuestra fe. Hemos llegado a Cristo Jesús solamente por la fe. Hemos alcanzado la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y en eso hay un acuerdo total de las Sagradas Escrituras. Pero ahora somos invitados a poner sobre ese fundamento algo que tiene un día que pasar la prueba. Así que la enseñanza principal, podemos pasar la diapositiva siguientes, la enseñanza principal de este pasaje nos vendrá a decir que un buen fundamento, que es Cristo, con una actitud adecuada, que es la actitud que encontramos aquí de diligencia, más unos materiales de primera, materiales de construcción de primera, como es la lista que nos trae el apóstol Pedro, resultan en una victoria sobre la apatía, en una victoria sobre la esterilidad espiritual. Vamos a ir viendo poquito a poco esto, según el tiempo lo permita. En toda construcción, podríamos decir que lo que es un riesgo o un peligro es adquirir materiales de mala calidad, ¿verdad? Alguna vez he compartido, para algunos ya es cosa del pasado, pero algunos tenemos noticia de lo que ocurrió cuando hubo una expansión de la construcción en muchos barrios de Barcelona. Yo viví en uno de ellos, donde después de la expansión industrial de los años 60 se construía por todas partes de aquella manera. Y muchos edificios fueron construidos con un material que no era apto, el cemento alumínico, que produjo lo conocido después como la aluminosis. Y eso hizo que muchos edificios al tiempo se fueran deteriorando, sus vigas se resquebrajaban, se deterioraban, se deshacían y los pisos se hundían. Así que hubo que hacer una reforma, entre ellas precisamente la casa de mis padres allá en Barcelona, donde me crié, tuvo que ser reforzado toda la estructura para poder ser habitable. Algunos que no pudieron serlo se tuvieron que demoler porque era un riesgo real, ese cemento se deshacía. El problema de usar malos materiales erróneos, equivocados o de mala calidad, supuso un problema tremendo de salud, tremendo de vida. Lo mismo ocurrirá también con la vida espiritual. Poner materiales de segunda calidad en la construcción puede llevarnos también, como dice el apóstol Pedro, a un problema terrible, un problema de caída, un problema de tropiezo, un problema de vista corta, de miopía, como menciona, y veremos un poquito más adelante. Pero, primeramente, hagamos un repaso breve de cada uno de esos materiales que estamos incorporando a nuestra vida. ¿Qué estamos añadiendo a nuestra fe? Y el apóstol Pedro nos dice, añadid a vuestra fe, en el versículo 5, virtud. Virtud es una palabra que se define, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
¿Ves ahí que tenemos el fundamento puesto? Es el fundamento de la fe en Cristo y ahí tenemos los materiales que sobreedificamos coronados por el tejado, ¿verdad? Pues la primera de ellas es la virtud. La virtud se define como una excelencia moral, como rectitud, también en algunos casos como un coraje, valentía, un arrojo para unas buenas cosas. Significa poder ser conocido por nuestras cualidades éticas y morales. Una persona virtuosa es una persona conocida por sus calidades éticas y morales, por una conducta recta, aunque la presión del entorno es a ceder. Cuando la presión te empuja a mentir, porque esta sociedad, si no es con la mentira, no vas a ningún sitio, ¿verdad? O a defraudar, o a ser infiel, o a abandonar, o a incumplir tu palabra cuando las cosas se ponen difíciles. La persona que añade virtud a su vida mantiene su posición, su excelencia moral a pesar de las presiones. Eso es un material de primera. Pero todo material de primera tiene un sucedáneo, tiene un sustituto que a veces se puede introducir en la construcción. La virtud puede ser sustituida con solo apariencia de virtud, una apariencia, una mera forma externa, algo que por fuera puede dar el pego, pero dentro no existe esa capacidad moral, esa rectitud verdadera. Otras palabras que tenemos en la Escritura que podían ayudarnos a entender esta apariencia, las tenemos tal vez en Santiago capítulo 1, versículo 8, cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Ese doble ánimo revela una falta de virtud, que de acuerdo a cómo va la presión exterior, va moviéndose en el interior también. Y el doble ánimo remarca o conduce a una inconstancia, una falta de verdadera virtud. Pero la virtud, dice Pedro, hay que también añadir conocimiento. El conocimiento, tal como lo usa Pedro en su carta, es un conocimiento experimental. No es un conocimiento solamente mental, intelectual, sino experimental. El conocimiento verdadero se reconoce, el conocimiento bíblico, porque trae gozo y trae disfrute de la palabra. Cuando es un conocimiento auténtico, verdadero, de Dios, nuestro corazón se goza y disfruta. No solo con un saber cosas, es saber de quién estamos conociendo, a quién estamos conociendo. No se trata de sencillamente conocer de Dios, se trata de conocer a Dios. Y eso es algo que solamente puede tenerse con una relación personal con Dios viva. Cuando la lectura, la meditación de la palabra, el estudio, se nos hace árido, se nos hace insulso, o a veces sencillamente ni existe en nuestra vida, ahí es un síntoma, puede ser un síntoma de un enfriamiento de nuestra relación con Dios. Se puede convertir en ausencia de ese conocimiento experimental. Y resulta que entonces las decisiones que tenemos que tomar crecerán sin el discernimiento, se tomarán sin el discernimiento espiritual que da el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que necesitamos para elegir sabiamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo haremos de acuerdo a nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestros propios métodos. Así que el conocimiento es algo que añadir. Busca conocimiento, pero sobre todo busca a Dios por medio de él, El sustituto ya lo intuís. ¿Cuál puede ser el sustituto de ese conocimiento? El intelectualismo, le puedo llamar. Que es ese conocimiento solamente de mente, pero sin experiencia. Ese conocimiento que puede hincharnos la cabeza, pero dejarnos seco el corazón. Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, siempre es no para conocer de Dios, sino para conocer a Dios. Para que ese conocimiento produzca transformación, produzca gozo, produzca disfrute de esa relación con Dios. Y si no,
se convertiría en ese intelectualismo, ¿no? Añadir también a la virtud y al conocimiento, nos dice Pedro, el dominio propio. Dominio propio. La misma palabra significa ese control sobre las propias pasiones, los propios deseos. En lugar de ser controlado por ellos, en lugar de que sean nuestros deseos los que nos digan lo que debemos hacer, el dominio propio los controla. La falta de cultivar esta característica, este material, seguramente va a echar por tierra todo lo que hagamos con los demás. Es importante. Hoy en día que importan tanto los sentimientos, importan tanto las emociones, el cómo te sientes, a veces es difícil tener un dominio propio y no dejarse llevar por ellas. ¿Qué decir de la palabra de Dios? Si nos dejamos llevar solamente por sentimientos y emociones, la palabra de Dios quedará a un lado y será difícil llevar a cabo un dominio propio. Necesitamos cultivar, en otras palabras, dice la Escritura, templanza o dominio propio, es lo mismo, con un esmero especial, porque haciendo eso, todas las demás características, todos los demás materiales van a tener una mejor resistencia. Ahora, cuidado con sustituirlo con el sucedáneo del dominio propio. Podríamos decir que un sucedáneo del dominio propio es el legalismo. El legalismo, que es esa disciplina, pero sin madurez. Es el dejarse conducir solamente por normas, pero no por convicciones. Y eso va a conducir a la inmadurez crónica. Y seguramente otra palabra que podríamos describir, el raquitismo espiritual, una debilidad espiritual que no va a poder hacer frente a los retos, a las tormentas que van a venir a nuestra vida. Dominio propio, pero no legalismo. Añadid también, dice Pedro, paciencia. Paciencia. La paciencia suele describirse como no retirar el hombro ante la adversidad. Cuando el peso se hace difícil, no retiramos el hombro. Eso es la paciencia. Muchas veces también es sinónimo de perseverancia, de mantener el hombro cuando el peso se hace difícil. Pero imaginaos, hoy que es un tiempo en el cual se rehúye del compromiso, se rehúye de todo lo que pueda producir angustia o dificultad, porque eso es algo malo, algo malo. Cuando se hace difícil la situación, lo más fácil es renunciar, dejarlo y punto. ¿Dejo el trabajo? Bueno, no siempre porque ahora está muy difícil de trabajar. Eso a lo mejor aguantamos un poquito más. Pero en otras áreas, si hablamos del ministerio, dejo el ministerio, dejo la iglesia, tal vez en lugar de mantener nuestro hombro bajo la pesada carga. Esa es la paciencia. Es un material importantísimo para hacer resistente nuestra construcción. Sin paciencia se debilita absolutamente todo. No es lo mismo que ese sucedáneo de la paciencia que le llamo la resignación. La resignación es pasiva, es pasiva. Vas aguantando la situación, no con paciencia, con resignación, bueno, como si no pudieras hacer absolutamente nada hasta que ya no puedes más. ¿Y después qué pasa? Pues que uno abandona o explota. Y lo uno y lo otro son malos para la edificación. Así que sí, paciencia, pero no resignación pasiva. No aguantar por aguantar. A la paciencia añadimos también piedad. Piedad. Y es un término que merece atención porque no es muy usado. No es muy usado. Parece que se denota, se asocia a situaciones muy religiosas y tal, como la beatería, pero es un término bíblico precioso. La piedad lo podemos definir como un temor y una devoción reverencial a Dios. Una devoción y un temor reverencial a Dios. La piedad se origina cuando una persona pone atención a las demandas de Dios sobre su vida. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Y resulta que la respuesta es doble.
Por un lado, ¿qué quiere Dios de ti? Ama al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la segunda, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso podríamos decir que es el versículo que define o que ilustra lo que es la verdadera piedad desde el punto de vista bíblico. Lo que haces hacia Dios, que se demuestra en devoción, se demuestra en obediencia, se demuestra en servicio, pero también lo que demuestras hacia los demás. Así que la piedad tiene dos aspectos que completan lo que sería la vida del creyente. Podríamos decir que uno tiene que ver con la fe hacia Dios, pero el otro tiene que ver con las obras. Y así es donde, justamente en este término de piedad, la fe y las obras van pegadas. Tenemos problemas cuando despegamos una de otra y nos enzarzamos en discusiones teológicas sobre la fe y las obras y qué es primero y tal. Pero en la piedad ambas van juntas, porque es la expresión lógica de las demandas de Dios a nuestras vidas. Responder con fe a Dios y obrar con bien hacia los demás. Muchas discusiones entre fe y obras se podrían evitar considerando ese concepto bíblico de lo que es la piedad cristiana. Pero no se puede sustituir por otro concepto, que es la religiosidad. La religiosidad. La religiosidad es esa costumbre o rutina que se puede instalar en nuestras vidas, pero que no lleva al corazón. No llega al corazón. Podemos hincharnos a cultos, hincharnos a reuniones, hincharnos a alabanzas, hincharnos a lo que queráis. Pero si el corazón nos lleva precisamente a fortalecer nuestra fe con Dios y nuestro amor hacia los hermanos, no es auténtica piedad, es solo religiosidad. Y creemos y decimos que de religión el mundo ya está harto. Seguramente nosotros también. Piedad, no religiosidad. Y añadid a la piedad también afecto fraternal. Afecto fraternal. Ya lo dice la palabra, ¿no? Es ese aprecio verdadero por los hermanos. Por los hermanos. No es posible mantener una relación buena con Dios, con el Padre, y andar enfrentados con los hermanos. Básicamente viene a decirnos esto. No es posible mantener una relación con Dios buena y andar a la greña, a la pelea con los demás, porque son hijos del mismo Padre. Nuestra relación con los demás viene a ser como un termómetro que mide nuestra relación con Dios. ¿Quieres saber si tu relación con Dios es buena? Pregúntate cómo está tu relación con los demás, con los hermanos. ¿Cómo está ese afecto, ese amor fraternal con los demás? Es un buen termómetro para medirlo. Ahora, el afecto fraternal puede sustituirse por sencilla tolerancia, por tolerancia. Una permisividad, aguantar, pero que no nos involucra. Es sin sacrificio. Mientras que el afecto fraternal lleva y nos conduce ineludiblemente al sacrificio, al entregarnos por los demás, en cambio la tolerancia no. Solo aguanto. Te resisto, te soporto. Pero no hay involucración, no hay sacrificio. Es solo mera permisividad. Afecto fraternal. Y termina esa lista de materiales el apóstol Pedro hablando del amor. Y sabemos que el amor es la entrega desinteresada. Es la entrega sin esperar contrapartida de lo que se hace por el otro. El amor, aunque dice Corintios 13 que todo lo espera, no lo da porque espere algo. Incluso entre las cosas que espera es tal vez no ser aceptado, no ser comprendido. Pero aún con todo y eso, se ofrece en amor, se ofrece en sacrificio. Es el deseo firme de buscar el mejor bien del otro, del prójimo. Pararse y pensar, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar la vida de mi hermano, de mi hermana? Eso es lo que plantea el amor, el mejor bien posible. No siempre nuestro discernimiento nos indicará qué es exactamente lo mejor. A veces podemos pensar que lo mejor no lo es,
Por eso necesitamos el conocimiento de Dios para averiguar qué es lo mejor para hacer por los demás. Porque si lo mejor lo decido con mis pensamientos humanos, con mi intelectualidad, con mi legalismo, mi religiosidad, posiblemente me equivoque y no haga un bien. Pero si lo hago con los demás materiales, entonces podré discernir lo mejor para los demás. Es el mayor ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Como nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó nuestra reforma, no esperó que nuestra actitud fuera, cambiara a ser mejores personas para amarnos. Nos amó cuando estábamos de espaldas y, como nos dice Pablo en Efesios, éramos enemigos de Él. Y nos amó. Y ese es el mismo amor del que habla aquí Pedro, que debemos añadir. El amor es indispensable en la iglesia, en la comunidad cristiana, ¿no? Y un sustituto barato del amor, ¿sabéis cuál es? Le llamo el interés. El interés. Se suele decir esa frase, ¿no? Por interés te quiero, Andrés. Es cuando se da el amor porque espera recibir algo a cambio. Mientras que el amor no espera nada en contrapartida. El interés espera o está pendiente de cuál va a ser la respuesta. Una queja muy común en personas que se alejan de la iglesia es precisamente la falta de amor. Ay, es que encontré falta de amor. Es que ahí no había amor. Y yo siempre me pregunto, ¿cuándo dejaron de poner amor estas personas? Es cierto que nos falta poder mostrar el amor sincero, el amor bíblico en la iglesia, desde luego. Ese es un material que se precia mucho, que cuesta mucho, y a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de adquirir el mejor material, y nos conformamos con un mero interés. Así que sí, en parte tienen razón, pero eso no quita también que cuando dejamos de poner amor, efectivamente entonces empezamos a notar la falta de él. ¿Cuándo dejamos de poner amor por las personas? Notamos que falta el amor cuando dejamos de ponerlo. Así que si eres sensible, si somos sensibles a esa falta de la iglesia, la vamos a tener que suplir también nosotros. No es una responsabilidad única de los demás, porque si no, tal vez estés poniendo en tu vida mero interés, pero no verdadero amor. Así que vamos concluyendo, después de haber visto esa lista de materiales de primera, tenemos el fundamento adecuado, que es Cristo y es su palabra. Tenemos los materiales aquí para construir a nuestra disposición. ¿Estamos ahora dispuestos a usarlo? Uno de los pasajes que nos habla también el Evangelio acerca de la construcción está en Lucas, cuando nos dice el Señor que aquel que quiere construir una torre primero se sienta y calcula qué es lo que necesita para construir la torre. Ese también es otro pasaje que nos habla acerca de la construcción. ¿Por qué? Porque hay resultados de una construcción equivocada. ¿Y cuáles son los que vemos en estos pasajes que nos llaman la atención? ¿Qué ocurre si decidimos, seguir usando materiales de segunda clase? Pues mirad, algunas de las cosas. En el pasaje de Lucas capítulo 6, cuando el Señor habla de la parábola del fundamento, podríamos decir que la consecuencia de no tener un buen fundamento, de no obedecer en la palabra de Dios, de no incorporar aquello que vamos oyendo, nos trae derrota frente a las pruebas de la vida. Nos trae la derrota. Nos dice aquel pasaje que fue grande la ruina de aquella casa que estaba fundada sobre la arena. Va a haber ruina en nuestra vida frente a la prueba. En ese pasaje donde el Señor Jesús habla de que hay que sentarse y calcular antes de construir una torre, nos dice que aquel posible que empezó a construir sin pensar el coste, dice que se burlaron de él. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Fue el hazmerreír de sus conciudadanos.
Porque no estar dispuesto a pagar el precio de poner el buen fundamento, no estar dispuesto a considerar lo que implica construir, puede caer uno en el ridículo, ¿verdad? Y nosotros queremos acabar construyendo. Además, hemos visto en 1 Corintios capítulo 3 que otra consecuencia de esa construcción negligente es perder el galardón, perder la recompensa. Cuando nos dice que esa construcción o esa sobreedificación pasará la prueba de fuego, y si se quemare todo, dice, será salvo, aunque así como por fuego. Nos está hablando que hay posibilidad de perder la recompensa de una edificación fiel, la recompensa de tener una construcción con materiales adecuados, que no se queme todo en ese fuego, que no se desaparezca por no haber invertido adecuadamente en materiales buenos. Y Pedro también nos añade algunas consecuencias más. En el capítulo 1, versículo 9, dice, el que no añade estas cosas, el que no las tiene la vista muy corta, es ciego. De ahí usa una palabra conocida en oftalmología, que es la miopía. Es miope, pero añade, es una miopía galopante. ¿Y qué ocurre en miope? Yo soy un poco miope, ¿no? Significa que de lejos veo menos, o veo mal, o veo borroso. Pero cuando llega un momento en que no puedes reconocer ni lo que tienes delante, ya tienes que preocuparte. La miopía espiritual, la ceguera que nos impide ver incluso lo que tenemos delante, es lo que nos está hablando como una consecuencia de una mala construcción, de una falta de diligencia. Ahora bien, sí, podemos acabar de poner esta lista en la presentación. Una derrota continua ante la prueba, un mal testimonio y burla, una pérdida del galardón, pero también miopía espiritual y ceguera. Finalicemos, pues. ¿Cuáles serán las consecuencias, nos dice Pedro, de una buena construcción, de una construcción con materiales adecuados? Y como decíamos, si hay un buen fundamento, si hay una actitud adecuada, diligencia. Por eso vosotros añadid con diligencia, poniendo toda diligencia. Y hay esos materiales, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Darán resultado una estabilidad ante las pruebas. La casa resistirá. Dificultades vamos a pasar todos, absolutamente todos. Algunas serán más fuertes, otras serán más tolerables, pero todos pasaremos fuertes tormentas. Y nuestra casa, nuestra vida debe estar fundada en esa roca de la palabra de Dios. Cuando venga la inundación, cuando el río dé con ímpetu contra la casa de nuestras vidas, nada la podrá mover, porque está fundada sobre la roca. Estabilidad en las pruebas. Pasamos a la siguiente diapositiva para terminar. Nos decía también algo interesante el apóstol Pedro, algo que nos ayudará a erradicar el paro espiritual. El paro espiritual es esa inactividad, pero también la esterilidad espiritual, la falta de fruto. Dice, lo cual, hermanos, si hacéis firme, versículo 10, esta vocación y elección, no solo no caeréis jamás. Nos dice antes que el versículo 8, que no os dejarán estar ociosos, que eso significa básicamente estar sin ocupación, estar en paro, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pero también tendréis victoria ante las tentaciones. Haciendo estas cosas, versículo 10, no caeréis jamás. No caeréis jamás. ¿Habrá momentos de dificultad? Claro. ¿Habrá momentos en que hay algún tropiezo en nuestra vida y una flojera en las piernas? Seguro. Pero no permaneceremos ahí postrados de por vida. Podremos volver a levantarnos y seguir adelante. Y finalmente nos habla de que de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La última cosa o la última recompensa, o mejor dicho, resultado bueno de una buena construcción, es una recompensa generosa
en el reino eterno de Cristo. Una amplia y generosa entrada. Es cierto que el camino de seguir a Cristo es estrecho y angosto. A veces es difícil, pero acaba en una amplia y generosa entrada en el reino eterno de Cristo. Y aquí nos preguntamos, ¿no?, ¿qué tipo de entrada queremos tener? Cuando ya todas estas puertas, caminos y cosas que se nos presentan en la vida se hayan acabado y lo único que haya delante de nosotros es la eternidad, ¿qué tipo de puerta nos espera? Una amplia y generosa entrada, porque hemos seguido un camino estrecho y angosto, donde era difícil adquirir materiales de primera, pero, como nos dice la palabra, merece la pena, porque lo que hay en juego es la eternidad. Así que el ánimo que transmitió también esta porción de la epístola y del Evangelio, os lo transmito también a vosotros. Sigamos edificando, como Nehemías hizo con el pueblo. Sigamos edificando, con ánimo, con entusiasmo, como veíamos este martes. El pueblo pudo completar porque hubo ánimo, hubo entusiasmo. Vamos a pagar el precio de esos materiales. Vamos a dar lo que sea necesario. Vamos a sacar y a sustituir tal vez aquello que se nos haya colado como un material defectuoso o de segunda y a poner aquellos que lo que realmente la palabra de Dios nos da. Que así sea, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, porque el fundamento que has puesto y has otorgado para nuestras vidas, esa roca de salvación que es Cristo Jesús, Señor, no puede ser sustituida. Y nos las has dado para que podamos edificar nuestras vidas sólidamente, para que podamos también sobreedificar en ellas con materiales adecuados que nos provee precisamente tu palabra y esa relación personal contigo por el Espíritu Santo. Señor, pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos perdones si tal vez estamos rebajando en la adquisición de materiales, si tal vez estamos poniendo poca diligencia en ello. Señor, ayúdanos a poder sustituir cualquier viejo o mal material, Señor, con aquel de tu palabra. Gracias, Señor, por proveernos de ello. Señor, que esto abunde y finalmente redunde en una edificación que no nos deje ni sin fruto, ni tampoco parado, Señor. Gracias porque lo que hay por delante es una amplia y generosa entrada en tu reino. Y mientras eso llega, Señor, queremos construir según tu palabra, según tu ánimo y con toda diligencia. Padre, te damos muchas gracias de nuevo porque esto Cristo Jesús lo hizo posible y además nos dio el ejemplo y de cada una de estas cosas. Señor, tenemos en Él la fuente de nuestra inspiración. Que así sea, Señor, que tú nos ayudes a construir día a día para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.